Hola, muy bien, muchas gracias. Espero que esté todo en orden. Espero que se escuche correctamente. Agradezco al doctor Vera por la presentación. Entonces, vamos a desarrollar este tema tan interesante de la geometría, sobre todo aquella geometría que nos sirve para las competencias de Olimpiadas Matemáticas. El título desde ya es muy sugerente. Y hemos visto por conveniente hablar de este tema y bueno, la verdad yo también estoy queriendo ver y profundizar, es más que todo un desafío, no es que yo esté, considere un experto ni mucho menos, sino que más bien este tema pienso yo que quizás lo conocemos no tan rigurosamente. Sin embargo, hemos visto que en competencias internacionales, sobre todo en la IMA, en la Ibero, ¿no? Con cierta frecuencia, pues se requiere de los conceptos acerca de estos teoremas interesantes. Eh, en principio, comentarles que Menelao de Alejandría fue un matemático y astrónomo, ¿no? Que vivió en el siglo primero, ¿no? En el siglo primero, y pues se dedicó a esto de la geometría dentro de las matemáticas, ¿no? Con importantes contribuciones. Y ahí pues es donde él desarrolla, ¿no? Esta propiedad, este es su teorema, sobre todo con el afán de demostrar cuando tres puntos son colineales, ¿no? Muchos siglos después, imagínense, muchos siglos después, este matemático como fue Giovanni Ceva o Giovanni Ceva, como se diría en italiano, pues desarrolló el teorema muy similar al teorema de Menelao, con importantes acciones, eh, sobre todo que se referentes a la mm, concurrencia de rectas en un punto. Bueno, entonces, a ver, creo que tenemos interferencia por ahí. Ya está silenciado, Zeni. Ya, está bien. Entonces, bueno, creo que pues, está bien. Bien. El teorema de Cheva o de Seva, me voy a referir indicando de que la seviana, primero hablamos de la seviana. ¿Qué es la seviana? La seviana en un triángulo, viene a ser eh, cualquier segmento que une un vértice con un punto en el lado opuesto o su prolongación. ¿Ya? Entonces, nosotros conocemos líneas notables en los triángulos, por ejemplo, la altura, la mediana, las vértices. Entonces, estas rectas se podrían considerar como sevianas. Entonces, acá podemos apreciar, ¿no? Aquí está la seviana. Mira, estoy considerando el punto B, ¿no? Entonces, esta línea roja que se va trazando en la animación, ¿no? De B hasta el punto D es una seviana. Cuando la recta nos cae dentro del triángulo, como en este momento, esta recta BD es considerada como una seviana. Y cuando se sale del triángulo hasta este punto E, por ejemplo, la trayectoria que está recorriendo en este momento, pues se dice seviana exterior. Entonces uno puede darse cuenta que una mediana, una altura, una mediatriz, entonces son también, pues, por lo tanto, sevianas. Esto es muy importante porque nos va a ayudar a entender el teorema de Seva. El teorema de Seva nos dice que tres sevianas, mira, AL, que lo podemos ver, ¿no? La seviana que viene desde el vértice A, punto L, ¿no? Que es una recta, como hemos dicho, que parte en este vértice y llega al otro lado, ¿no? Entonces, tenemos una seviana, BM, ¿no? Aquí está otra seviana que parte en el vértice B, punto M. Entonces, bueno, estas dos sevianas ya definirían este punto O, ¿no? Entonces, como que estarían obligando a esta tercera recta, que es la recta CN, ¿no? A concurrir.
¿no? Concurrentes implica que las tres rectas pues coinciden en este mismo punto, se cortan en este punto que lo estamos llamando O. Y cuando eso ocurre, cuando estas tres sevianas concurren en este punto, pues ocurre una propiedad muy interesante. Miren, acá decimos, miren, que este segmento AN es ANB, ¿no? Y esto multiplicado por BL, y de entre LC, este otro segmento, multiplicado por CM entre MA, eso me da 1. Incluso este denominador podríamos llevarlo a esta parte y nos diría que AN por BL por CM sería igual a NB por LC por MA, ¿no? Entonces, esto es lo que conocemos como el teorema de Sev, ¿no? Entonces, fíjate, en este lado del triángulo, la relación entre AN y NB por la relación de BL entre LC, en este lado, por la relación entre CM y MA, ¿ya está? Pues ese producto me da igual a 1. Una igualdad bastante interesante. Cuando nosotros tenemos las líneas notables, las bisectrices, las mediatrices, y determinamos puntos notables, ahí es fácil darse cuenta sobre esta equivalencia, ¿no? Pero esto se cumple cualquiera fuera este punto de concurrencia. Bueno, este teorema de Ceva se puede demostrar de varias formas. Es posible demostrarlo de varias maneras, ¿no? Una forma de demostrar es, fíjate, a ver, nos concentraremos en el triángulo. Aquí está ABC, ¿no? Aquí, ABC. Y tenemos también ABC, las sevianas. Mira, se ha trazado esta seviana AL, se ha trazado esta seviana BM y la CN, ambas concurrentes en el punto O, ¿no? Entonces, una demostración consiste en trazar por este vértice A, se traza una paralela a esta recta BC. Entonces, esta recta que tenemos acá es una paralela a la recta BC. Las dos rectas serían paralelas, ¿no? Y vamos a prolongar las otras sevianas, la seviana CN la vamos a prolongar, mira, esta es la seviana CN, pero la vamos a prolongar hasta que corte a esa recta paralela que acabamos de definir. Entonces la va a cortar en este punto T. Igual, la otra seviana BM la vamos a prolongar hasta cortar esta recta paralela en un punto S. Entonces tenemos una recta paralela que pasa por el vértice A, una recta paralela al lado BC, el cual es cortado por las prolongaciones de la seviana CN y BM en los puntos T y S, ¿no? Esto es muy interesante porque a partir de estas representaciones gráficas tenemos algunas características geométricas muy interesantes. Por ejemplo, se me han formado estos triángulos que están acá coloreados de celeste, de azul. Fíjense entre el triángulo BLO y el triángulo SAO. Por tratarse de estas rectas paralelas y por haber acá un ángulo opuesto por el vértice, ¿verdad? Entonces, por alternos internos tendríamos que el ángulo en S es igual al ángulo en B. Y algo parecido podríamos decir que el ángulo en A es igual que el ángulo en L. Entonces podríamos concluir que estos triángulos son semejantes, porque tendrían las mismas características geométricas. Entonces concluimos debido, ¿no?, a que el ángulo en O comparten ambos triángulos, el ángulo en A es idéntico al ángulo en L, el ángulo en S es idéntico al ángulo en B, por lo tanto, el triángulo PLO es semejante al triángulo SAO. Muy bien. Si hay condición de semejanza, podemos establecer algunas relaciones muy interesantes. Podemos decir que este segmento, mira, el PL, es ALO
¿verdad? Como en el otro triángulo, el segmento SA es al segmento AO. Son condiciones, pues, de la semejanza de estos triángulos. Por lo tanto, esto se va a cumplir, ¿verdad? Se va a cumplir, ¿no? O es como para establecer esto, bien podríamos hablar de alguna función trigonométrica, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, yo defino un ángulo, o acá, el ángulo en B, que es igual al ángulo en C, pues va a tener algunas características similares, ¿verdad? Entonces, nos queda, ¿no? Que este segmento BL es ALO en el triángulo BLO, como en el triángulo SAO, SA es proporcional a AO, ¿no? Entonces existen esas relaciones de, debido a la semejanza de triángulo. Pero también se nos forma otros triángulos. Acá tengo estos triángulos que están, pues, de color rosado, más, ¿no? Que también, si lo analizamos, estos dos triángulos de la misma manera van a ser semejantes. El ángulo en O, ¿verdad? Este ángulo en O, pues, por opuestos por el vértice, los van a compartir los triángulos OLC y el triángulo OAT, ¿no? Lo van a compartir este ángulo. Y también por lo que veíamos, ¿no? El ángulo en T por alternos internos va a ser igual al ángulo en C y el ángulo en A va a ser igual al ángulo en L. Por lo tanto, concluimos que los triángulos OLC y OAT son semejantes. Muy bien, entonces si son semejantes, pues las relaciones entre sus lados van a compartir esas mismas relaciones entre sus lados. Por lo tanto, yo puedo afirmar que OL es ALC, ¿verdad? Como OA es AAT, ¿verdad? Entonces, mira, ya he definido dos relaciones. ¿Qué cosas más podemos observar por otro lado? Por otro lado, fíjate qué otras figuras se me forman. Estos triángulos que también acá están de color rosado. El triángulo AMS y el triángulo CMB, que también van a ser semejantes, porque acá en M, pues estos ángulos de acá, los ángulos en M, por ser opuestos por el vértice, pues van a ser iguales. Y también se va a dar el hecho de que el ángulo definido en C es igual al ángulo definido en B, por ser alternos internos, y el ángulo definido en A, en este triángulo AMS, será igual al ángulo en C del triángulo CMB. Entonces, como tienen exactamente los mismos ángulos, por lo tanto, nosotros concluimos que los triángulos CMB y AMS, pues también resultarían ser semejantes. Entonces, compartirían las características geométricas. Yo puedo decir que en el triángulo CMB, el segmento CM es al segmento MA. No, bueno, acá estoy ya combinando, ¿no? De los dos. Como BC es a SA, ¿no? Entonces se cumplen esas características geométricas en estos otros. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Finalmente tenemos otro par de triángulos que también van a ser semejantes. El triángulo ANT, este pequeñito, va a ser semejante al triángulo BNC, que es un poquito más grande, ¿verdad? Podemos ver las razones. Acá el ángulo en N lo comparten por ser opuestos por el vértice y por alternos internos el ángulo en T se repite en C, mientras que el ángulo en A se repite en B. Por lo tanto, pues tienen los mismos ángulos, las figuras son semejantes. El triángulo ANT es semejante al triángulo BNC. Entonces, también podemos establecer algunas relaciones. Yo voy a decir que AN es ANB como AT ABC. Muy bien, entonces ya hemos establecido cuatro relaciones bastante interesantes, las cuales nosotros las podemos multiplicar. Multiplicando el primer miembro y el segundo miembro de estas ecuaciones, vamos a tener lo siguiente. L entre LO por OL entre LC por CM entre MA
por AN entre NB es igual a SA entre AO por AO entre AT por BC entre SA por AT entre BC. Lo que es interesante en el segundo miembro es que podemos ver la cancelación, fíjate, de este SA, se cancelaría con este AO se cancelaría con este AO, AT con este AT, BC con este BC. Es fácil ver que en el segundo miembro de esta igualdad tendría uno. Si aplicamos esos mismos criterios de simplificación en el primer miembro, vemos que no hay mucho que simplificar. Bueno, acá el segmento LO con el OL se simplificarían y quedarían, hay vigentes AN, BL y CM que están acá y NB, LC y MA, que precisamente era la propuesta del teorema de C. AN es ANB por BL que es ALC, por CM que es AMA y todo esto me da igual. Entonces, esta sería una demostración del teorema de C. Como les había comentado, existen varias otras demostraciones que nos llevan igual de forma interesante a esta igualdad. En esta demostración, pues hemos utilizado pues, esa propiedad tan interesante y tan usual que lo tenemos en la geometría, como es la semejanza de los triángulos. Muy bien, vamos a pasar ahora al teorema de Menelao. El teorema de Menelao es bastante similar. Fíjate el enunciado acá que dice, ¿no? Esas proporciones, muy similar al teorema de C. ¿De qué trata el teorema de Menelao? Dice, si una recta interseca los tres lados, fíjate, aquí está el triángulo, fíjate, acá tengo un triángulo ABC, ¿cierto? Y aquí está una recta que justamente está atravesando, es una recta secante al triángulo ABC, esta recta, ¿verdad? Entonces, si una recta interseca los tres lados, oye, pero ¿cómo puede ser los tres lados? Claro, aquí podemos ver que al lado AB lo intersecta en el punto N, al lado AC en el punto M. Entonces, al tercer lado BC, vamos a tener que prolongarlo para encontrar ese punto de intersección que le vamos a llamar L, ¿no? Entonces, se me van a formar una serie de segmentos. Y fíjate lo que dice la relación. Dice, este segmento AN es a NB, a este, ¿verdad? Como P o por PL, PL es hasta acá, es a LC, acá, como CM es a MA. Te has dado cuenta, he hecho un recorrido muy interesante, ¿no? Muy interesante. En el teorema de Menelao, muchas veces se considera así este signo -1, por este segmento donde, fíjate que acá estoy haciendo un recorrido, ¿no? Mira, AN hasta NB. Luego DBL, y acá estoy haciendo un recorrido como de vuelta. El LC es como de vuelta. Entonces, este hecho hace que este segmento se lo considere con un signo negativo, ¿ya? Entonces, CM es AMA. Entonces, el producto de estas relaciones entre estos segmentos se le coloca -1, aunque por razones prácticas muchas veces se trabaja simplemente con el 1, ¿no? Esto es con los segmentos orientados, pues tienen su explicación, pero bueno, en la aplicación a veces es más conveniente simplemente trabajar con el signo positivo. Como decíamos, el teorema de Menelao, a diferencia del teorema de Seba, que el teorema de Seba pues, nos sirve para demostrar la concurrencia de las rectas en un punto, acá el teorema de Menelao tiene la intención de demostrar la colinealidad de los puntos N, M y L. Es decir, que estos tres puntos estarían contenidos en esta misma recta, ¿no? Entonces, por eso acá afirma que si L, M y N son tres puntos en los lados de C, ¿no? De A y AB del triángulo ABC, entonces, para los cuales se cumple la anterior relación, entonces esta sería la demostración de que los puntos L, M y N serían colineales. Muy bien.
el teorema de Menelau, entonces también habría que demostrarlo y existirían pues varias alternativas para realizar este objetivo. Esta es una alternativa interesante, pues refiere a conocimientos que un estudiante pues se puede dar cuenta, al igual que lo que habíamos visto, lo de la proporcionalidad de triángulos en el teorema de C. Entonces, fíjate, acá está mi triángulo ABC, ¿no? Y aquí está la recta, ¿no? Que intersecta al lado AB, al lado AC y a la prolongación de BC en los puntos L, M y N, ¿verdad? Acá vamos a considerar unos puntos adicionales que se van a llamar P, Q y R, que son los pies de las perpendiculares desde A. Fíjate, esta recta AP, fíjate, es perpendicular a la recta formada por L, M y P, ¿no? L, M y N, perdón. Esta recta A es perpendicular. Entonces, esta es, eh, ¿no? Son los pies de las perpendiculares, estos puntos, por lo tanto, esta recta de acá es perpendicular, ¿no? Es perpendicular a la recta LMN y que pasa por A. Entonces, ese es el punto P. El punto Q pasa por B. Entonces, esta recta BQ es perpendicular a la recta secante, ¿no? Es perpendicular a la recta secante. Mientras que el segmento CR también es perpendicular a la recta secante, pero nace en C. Entonces, estas perpendiculares aquí trazadas con líneas segmentadas, las tres líneas perpendiculares, pues están son perpendiculares a la recta secante y nacen en A, B y C respectivamente. Entonces, esto también me da pie a hablar de semejanza de triángulos. Las semejanzas de triángulos entonces están siendo utilizadas para eh, demostrar estos teoremas tan interesantes. Aquí podemos ver que este triángulo pequeñito, el ANP, ¿verdad? Es semejante al triángulo BNQ, ¿verdad? Que sería grande. Claro que sí, porque primero están formadas por estas rectas que son perpendiculares a la secante, el ángulo en N lo comparten por opuestos por el vértice, comparten también, ambos tienen un ángulo recto, acá en P y acá sería en Q, por lo tanto, eso ya obligaría a que el ángulo en A sea igual al ángulo en B. Por lo tanto, estas figuras, este triángulo pequeñito ANP, es semejante al triángulo BNQ. Bien. Entonces, si hay esa condición de semejanza de triángulos, igual que en el teorema de Seba, podemos concluir de que esta AN es ANB, ¿verdad? Como PA es ABQ, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una relación que la estamos llamando sí. Bueno, también podemos concluir que el triángulo BLQ, fíjate, este grande, este triángulo grande, este es el triángulo BLQ, ¿verdad? Es grande, este triángulo grande. Este triángulo grande es fácil ver que es semejante a este triángulo chiquito, ¿verdad? A este triángulo chiquito que se llama CLR. CLR. Entonces, el grande BLQ es semejante a este triángulo pequeñito CLR. Está muy obvio, ¿no? Ambos tienen el mismo ángulo L. Ambos tienen un lado que es perpendicular a la secante, por lo tanto, ahí estaría mostrada la semejanza, ¿no? El ángulo que se forma en C es idéntico, por lo tanto, al ángulo que se forma en B. Por lo tanto, la semejanza acá es bastante obvia entre este triángulo grande y este triángulo más pequeñito. Entonces, podemos establecer relaciones de semejanza. Podemos decir que este segmento BL es ALC, ¿no? Es como si fuese la hipotenusa, ¿no ven? Del grande es a la hipotenusa del pequeño, como el lado QB, ¿verdad? Va a ser al CR o RC, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra relación de semejanza. Y también observamos que estos triángulos, fíjate, el AMP va a ser semejante al CMR, ¿verdad?
Claro que son semejantes porque comparten el ángulo en M, lo comparten por opuestos por el vértice. Además, otro ángulo tienen cada uno un ángulo de 90 grados, lo que prácticamente obligaría a que el ángulo en A sea igual al ángulo en C. Por lo tanto, al tener sus ángulos iguales, estos triángulos llegarían a ser figuras semejantes. Entonces, podemos aprovechar de esa feliz situación para establecer algunas relaciones. Como decir que esta hipotenusa M es a AMA, como el lado RC es al lado A, ¿verdad? Entonces, mira, tengo 5, 6, 7 relaciones eh, que le estamos llamando 5, 6 y 7 en este caso. Bueno, ¿qué pasa si multiplicamos las ecuaciones 5, 6 y 7? Entonces, fíjate aquí, en el primer miembro vamos a tener a n, n, b, p, l, l, c, c, m, m, a, ¿verdad? Entonces, aquí está a n, n, b, p, l, l, c, c, m, m, a. Y en el segundo miembro vamos a tener a entre bq, qb entre cr, rc entre ap. Muy bien. Entonces, lo que vamos a observar en el segundo miembro, bueno, cuando tenemos segmentos rígidos, ¿verdad? No es lo mismo decir el segmento AB que el segmento BA, ¿no? El segmento AB podríamos considerar con signo positivo y el segmento BA, entonces, que llegaría a ser el mismo, pero ya tendría sentido negativo. Entonces, es así, por ejemplo, que este PA, AP. Entonces, aquí tendríamos la simplificación, me daría -1. V con BQ también me daría -1. RC con CR también me daría -1. Entonces, -1 por -1 por -1 me va a dar -1 en el segundo, ¿no? Y de ahí es donde sale el teorema de Menelao. AN es ANB, por BL es ALC, por CM que es AMA, me daría -1. Me parece esta la explicación más interesante o la forma más interesante del teorema de Menelao. Sin embargo, este signo puede, al resolver problemas, puede causarnos alguna situación no tan cómoda y para el nivel de los ejercicios que realizamos con nuestros estudiantes es preferible considerar simplemente pues valores absolutos de las longitudes, entonces sin considerar la dirección, ¿no? Que quizás es más para una geometría vectorial, ¿no? Entonces decimos que, bueno, en este caso PA y AP serían lo mismo, QB y BQ sería lo mismo, RC y CR sería lo mismo, entonces nos quedaríamos con un signo de que el uno simplemente es. Entonces, existen esas dos formas de considerar al teorema de Menelao. Afortunadamente, en los ejercicios que resolvemos, pues es preferible considerar el signo positivo del uno, ¿no? Sin entrar al detalle de la dirección, ¿no? Sin entrar a ese detalle para resolver nuestros ejemplos, aunque, como les digo, la demostración que habíamos visto, considerando al menos uno, me parece más precisa porque considera estos detalles. Muy bien, ¿cómo son los ejercicios que resolvemos en las Olimpiadas que utilizan este tipo de teoremas de Seba Menelao? Pues son como los siguientes ejemplitos que hemos escogido. Por ejemplo, en este problemita, en el problema número 1, voy a considerar un triángulo ABC, aquí está el triángulo ABC, que tiene la característica de que es recto en B. Por lo tanto, acá en B voy a tener 90 grados. Fíjate, aquí tengo 45, 45 por una condición. Mira, me dicen, se trazan la bisectriz interior BD. Esta es la bisectriz interior BD, esa línea roja. Por eso a mi ángulo recto me lo ha dividido en dos ángulos de 45 grados. ¿Verdad? Ya, entonces acá tengo una bisectriz, ¿no? Y las sevianas AM, la seviana AM es la verde, y la seviana CL, ¿no? Que me dice que es concurrente, concurrente seno, ¿no? Entonces, si son concurrentes, estas sevianas van a cumplir, pues, con el teorema C. Me ponen alguna condición más. Me dicen, el segmento AB, o sea, este lado AB, el lado AB, es el doble del lado BC. Entonces, el lado AB es el doble. Quizás acá
No se nota tanto en mi dibujo, ¿no? Pero este lado AB es el doble del lado BC. Y me dicen además que 2 veces CM, el doble de CM, es igual a 5 veces BM, ¿no? Entonces, aproximadamente tengo un gráfico, una representación gráfica que me cumple con las características que está presentando el problema. Entonces, aproximadamente yo tengo un dibujo, una representación esquemática que más o menos pues, me está cumpliendo esto, ¿no? ABC, recto en B, aquí he tratado de que se reproduzcan los 90 grados. Me dicen que este lado AB es el doble de BC y que 2 veces CM, el doble de esto es a 5 veces BM. Bueno, ¿qué me piden encontrar? Me piden encontrar la longitud del lado BC, ¿no? BC. Y me dan un dato además. BL, este ladito, BL o LB, vale 2, ¿no? Vale 2. Muy bien. Entonces acá, de entradita nada más, vamos a afirmar que como las tres sevianas eh, son concurrentes en este punto O, ¿verdad? Entonces deben cumplir con el teorema de Zeno, ¿no? Por lo tanto, voy a decir que este lado AL es ABL, ¿no? Este lado AL es ABL, como el lado BM es ACM, este, ¿no? Por, o sea, AL es ABL por BM entre CM por CD entre AD, ¿verdad? Ese es justamente el teorema de Zeno, ¿no? Entonces, este es a este lado, ¿verdad? AL, LB, ¿no? Por BM, MC, por CD es AD, ¿no es cierto? Hay una, estoy relacionando así de forma continuada, ¿no? AL es ALB, ¿no? Por la relación entre BM a MC, por la relación entre CD a AD, ¿no? Entonces, eso me sale uno. Entonces, estoy diciendo, la primera herramienta que voy a utilizar para resolver este problemita va a ser el teorema de C. Muy bien. ¿Qué otros datos más puedo tener acá? Existe un teorema también que lo utilizamos en problemas de geometría, el teorema de la bisectriz, que me dice que cuando hay una bisectriz, entonces se van a cumplir algunas condiciones de proporcionalidad. Es decir, mira, si este lado AB es el doble de este BC, entonces esta bisectriz en esa misma relación lo va a dividir este segmento, que bueno, en este caso este segmento es una hipotenusa, dado que se trata de un triángulo rectangular, es una hipotenusa, ¿no? Entonces, ya que este AB es el doble de BC por el teorema de la bisectriz, entonces vamos a tener que este segmento AD y 2X le he puesto, ¿no? ¿No? O sea, va a cumplir esa misma, o sea, este lado es a este lado, como este segmento AD es al segmento DC. Por lo tanto, AD es el doble de C, por el hecho de que AB es el doble de BC. Entonces aquí estamos aplicando, ¿no? Las características del teorema de la bisectriz. Muy bien, entonces ese es otro dato que me va a ser bastante útil para resolver mi problema. Por el teorema de la bisectriz, entonces tenemos que este segmento AC ha sido dividido en dos segmentos, ¿no? Uno va a ser el doble del otro. ¿Por qué? Porque el lado AB es el doble de BC. Entonces, esta bisectriz me lo va a dividir a AC en dos segmentos. El AD, que va a ser el doble del DC o CD. Muy bien. ¿Qué más sabemos? Y acá ya está bastante explícito, ¿no? Esto es condición. El doble de CM es 5 veces BM. Entonces, de aquí yo puedo decir, bueno, despejando, ¿verdad? CM son los 5 medios del segmento B. Y además sabemos que BL vale 2. Muy bien. Entonces, con el teorema de Seba y las relaciones que acabamos de
anotarlas, de descubrirlas en algún caso, pues sustituimos en el teorema de C. Entonces yo voy a anotar AL entre BL, ¿verdad? Pero BL vale 2. Entonces AL entre 2. BM entre CM, pero CM es 5 medios de BM. Y CD entre AD, pero AD es el doble de CD. Muy bien. Entonces anoto todo eso, ¿verdad? AL entre 2 por BM entre 5 medios de BM por CD entre el doble de CD por el teorema de Seba me da 1, ¿no? Muy bien, entonces acá voy a simplificar este este BM del numerador con el BM del denominador, CD del numerador con el CD del denominador, y voy a tener simplemente AL medios por 1/5 medios es 2/5 por 1 medio igual a 1. Muy bien, entonces acá me queda simplemente como incógnita el segmento AL, ¿verdad? Entonces es fácil despejarlo. Uno de estos dos, este 2 podría simplificarse con este. Entonces tendría, en el denominador tendría este 10 que pasaría a multiplicar al 1 y ya lo tengo al valor del segmento AL, vale 10. Entonces fíjate, este AL ya no es desconocido, vale 10, ¿verdad? Pero el segmento AB va a ser esos 10 más estos 2. Por lo tanto, ya tengo AB, vale los 10 que vale AL, con estos 2, vale 12, ¿verdad? Y además sabemos que este AB por condición, ¿no es cierto? AB es el doble de BC. Si AB es 12, entonces BC, que es lo que yo quiero averiguar, pues va a ser la mitad de 12, va a ser C, ¿verdad? Entonces, esta sería la respuesta del segmento BC, vale 6 porque hemos averiguado que AL vale 10, entonces AB, que es AL más BL, será 10 más 2, 12, y el segmento BC es la mitad, por lo tanto, vale 6. Entonces, si quisiéramos dar la respuesta, fíjate las alternativas que me han puesto, inciso A4, inciso B3, C8, D9, el último inciso sería la respuesta correcta, que sería la solución, ¿verdad? Entonces, acá hemos aplicado de una forma interesante el teorema de Seba para calcular lo que nos han pedido. Bueno, vamos a ver este otro problemita. Dice lo siguiente. En un triángulo ABC, fíjate, ABC es un triángulo cualquiera, ¿no? He tratado de trazarlo de manera arbitraria, triángulo ABC, dice, se traza la bisectriz interior AQ. Entonces, como es bisectriz el segmento AQ, entonces mi ángulo en A lo está dividiendo en dos ángulos iguales que los estoy denominando alfas, ¿verdad? Ya, entonces se traza esa bisectriz interior AQ. Se traza además la mediana BM, ya, BM. Entonces, si BM es mediana, este punto M está situado justamente a la mitad del segmento AC, que es mediana, ¿verdad? Entonces, el segmento AM es igual a CM o MC. Y X le he puesto, ¿no? AM que sea X, MC que sea X. Porque se trata este punto M, ¿no? Que es la mitad del segmento AC. Muy bien. Entonces tendríamos, bueno, ya la recta roja, que sería la bisectriz, y la recta verde, que sería la media. Muy bien. Entonces, eso me obligaría, si estoy queriendo aplicar el teorema de Seba, entonces tengo que tener a estas tres sevianas concurrentes. Por lo tanto, esta seviana CP, ya, pues tiene que pasar por este punto concurrente, que aunque no lo estamos poniendo nombre, pero ya, son concurrentes, así que tiene que pasar por acá y me define un punto P en este otro lado. Pero me siguen dando datos. Me dicen que el segmento BP vale 4, esto vale 4. BQ dice que vale 6 y QC dice que vale 9. Me piden, calcule el segmento PQ, este segmento amarillo, ¿no? Que le estoy llamando PQ.
Si nosotros hemos dibujado con cierta rigurosidad este gráfico, entonces ya intuimos que esta recta de color amarillo es paralela al segmento AC, ¿no? Porque así te sale en el gráfico. Pero esto lo tendríamos que mostrar. Bueno, entonces ha de cumplirse también el teorema de Zeo, que BP, a ver, vamos a ir, fíjate, BP entre PA por AM entre MC por CQ entre QB, pues me da 1. Ese es el teorema, ¿no? Pero también yo lo puedo expresar, este segmento, ¿no es cierto? Este segmento yo lo puedo expresar como, como tenemos que BP, PA por entre MC por CQ entre QB, esto es igual a 1, este es el teorema, ¿se va? Estos denominadores yo los puedo pasar a multiplicar al 1. O sea, estos denominadores se van al segundo miembro. Entonces voy a tener, mira, una expresión quizás más cómoda. PP por AM por CQ es igual a PA MC por QB, ¿no? Una expresión más cómoda. Ya, entonces aquí le estoy poniendo al segmento PA, le voy a poner un nombre más sencillito, le voy a llamar M. Aquí está, M le estoy llamando. Ya, entonces como M es mediana, entonces a M y MC les voy a llamar X para que sea más fácil, ¿no? ¿Qué más? Y además tenemos que BP vale 4, BQ vale 6, QC igual a 9. Entonces tendríamos que se cumple lo anterior que he dicho. BP por AM por CQ es igual a PA por MC por QB. ¿Qué cosa es BP? BP es 4. ¿Dónde está? 4, este 4. ¿Qué cosa es AM? AM es X. ¿Qué cosa es CQ? CQ es 9. Entonces voy a tener 4 por X por 9. Está 4 por X por 9. Queremos el segundo miembro. El segundo miembro me dice PA por MC por QB. PA, que le estoy llamando M, ¿verdad? Va a ser M. MC se llama, le estoy nombrando X para facilitar las cosas. Y QB vale 6. Entonces voy a tener M por X por 6. ¿Eh? M por X por 6. Muy bien. En acá vamos a tener la simplificación de las X, porque las X están en ambos miembros de la ecuación. Entonces voy a tener, la única incógnita que voy a tener va a ser M. Entonces en el primer miembro voy a tener 4 por 9, ¿verdad? Que es 36. Entre 6, pues me resulta que M va a ser 6. Muy bien, excelente. Entonces he completado, ya habría completado mi ¿verdad? El valor de M vale 6. Pero hay un teorema también muy interesante, el teorema de Tales, ¿verdad? El teorema de Tales que nos habla de cuando algunas rectas son paralelas. Y Igual según creo que se me está cortando. el teorema de Tales, ¿no? Me dice que Sí, sí, no, si se cumple la relación, ¿verdad? Que AP es APB, mira, AP es APB, como CQ es ABQ, si se cumple esta relación, este lado es a este otro lado, como este otro lado es a este otro lado, o sea, si están en la misma proporción, implica que estas rectas PQ y AC son paralelas. Veamos qué ocurre. Mira, AP vale 6, PB vale 4. Por lo tanto, la relación entre AP y PB es de 3 medios. ¿Qué pasa en el otro lado? CQ entre QB. CQ vale 9, QB vale 6. ¿Verdad? Entonces, 9 entre 6 también es 3 medios. Por lo tanto, existe la misma proporción, ¿verdad? En esos lados del triángulo. ¿Eso qué implica? Que las rectas PQ y AC, definitivamente, como dice acá, son paralelas. Eso ya lo intuíamos en el gráfico, ¿verdad? Esta recta amarilla es paralela a el lado AC. Entonces, eso, por el teorema de Tales, esta apariencia que vemos en el gráfico, pues quedaría totalmente demostrado. Bien. Entonces, si son paralelas, implica que en el triángulo APQ,
¿verdad? En el triángulo APQ, perdón, APQ. Si esta recta es paralela a esta otra recta, entonces en el triángulo APQ, ¿verdad? Por alternos internos, este ángulo alfa, como es paralelo, aquí se repetiría. El ángulo en Q y el ángulo en A sería otro. Aquí tendría otra alfa, ¿verdad? Aquí tendría otra alfa, ¿no? Entonces, en el triángulo APQ, tendría dos ángulos que son alfa. ¿Eso qué implica? Que el triángulo APQ resultaría ser isósceles, porque tiene dos ángulos iguales. Y si tiene dos ángulos iguales, también tendría dos lados iguales. El lado AP, que aquí podemos ver, que tendría que ser igual al lado P. Por lo tanto, el lado PQ va a valer también M. Y si a M le hemos encontrado el valor de 6, ¿verdad? Entonces, si M vale 6, ese lado PQ también vale 6. ¿Por qué? Porque el triángulo AQC, ¿no? Es un triángulo, o el triángulo APQ es isósceles, ¿verdad? El triángulo APQ es isósceles. Entonces, el teorema de Tales, ¿no? Me demuestra que esta recta PQ es paralela a esta recta AC. Eso implica que este angulito alfa acá se va a repetir por alternos internos. Y aquí tengo alfa y acá tengo otro alfa, implica que APQ, este triangulito de acá, es isósceles, porque ya tengo los dos ángulos iguales. Y estos dos ángulos son iguales, pues también tengo dos lados iguales. Estos dos, el lado AP va a ser igual al lado PQ. Y si AP vale 6, porque M hemos chequeado, que hemos visto que 6, Q también va a ser 6. Por lo tanto, por aquí tendríamos la alternativa correcta, ¿verdad? El inciso C sería nuestra alternativa correcta, ya que el segmento PQ, pues, vale al igual que M, que le hemos llamado, pues. Entonces acá también en este problemita hemos tenido la oportunidad de resolverlo por el teorema Seba, ayudados un poquito por este otro teorema, el teorema Tal. Muy bien, revisaremos ahora un problemita. ¿Está? ¿Dónde vamos a aplicar el teorema Menelau? ¿Ya? El teorema Menelau. Bueno, dice, sobre los lados AB y BC, fíjate, ¿no? Dice, se ubican estos puntos M y N, ¿no? Que ya vamos a trazar esa recta secante que que tiene que cortar a los tres lados. En realidad corta al lado AB, al lado BC y a la prolongación de AC. Aquí este punto P, aquí está, en este punto P le está pescando a la prolongación de AC, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones nos da? Nos dicen que el doble de AM es igual al triple de BM. Y nos dicen que BN es el triple de NC. O sea, este segmento es el triple de este, ¿no? Si MN y AC se prolongan, dicen si MN y AC se prolongan y se encuentran acá, ¿verdad? Si el tercer lado y si esta recta que pasa por MN se prolongan, se encuentran en este punto P. Ahí está. Me dan el dato. AC vale 14. Ahora me dicen calcula cuánto vale CP. A este CP yo, como va a ser mi incógnita, le estoy llamando X. ¿Ya? Le estoy llamando X. Yo voy a utilizar el teorema de Menelao, pero aquel que me dice donde la orientación no se toma en cuenta. Entonces simplemente va a estar igual a 1. Entonces recordaremos el teorema de Menelao. Acá, un poco con libertad, voy a escribir los nombres de los segmentos porque no estoy considerando su dirección. Entonces, BM aquí, MB le ve. MB es a AM o MA. Como este segmento largo, AP, es a CP, como CN o NC es a BN, ¿verdad? Y eso lo estoy poniendo igual a 1 por el teorema Menelao que no considera las direcciones. Muy bien. Entonces, si 2AM es 3MB, entonces AM va a ser 3 medios de MB. Si BN claramente es 3 veces NC. A CP le estoy llamando X. Entonces, AP va a ser x 14 más esta X. Luego voy a tener AP es igual a 14 más X. Muy bien, ahora todo eso lo reemplazo en esta relación, en el teorema
de Menelao. Entonces tendría MB, a ver, MB es AM, pero AM es 3 medios de MB. Entonces voy a tener MB es a 3 medios de MB por AP. AP hemos dicho que es 14 más X y CP es X. Por 14 más X entre X. Y por NC entre BN, ¿no? Pero BN es 3 veces NC. NC entre 3 veces NC, esto es igual a 1. Entonces aquí vamos a tener cancelaciones. MB se va a cancelar con MB y voy a tener 2 tercios, ¿verdad? Aquí 14 más X por X, aquí va a tener 1/3 igual a 1. Muy bien. Si multiplico los numeradores, voy a tener 2 por 14 más X por 1, pues ya no lo voy a anotar. Acá voy a tener 3 por X por 3, eso es 9X, pasa a multiplicar, 1 por 9X es 9X, muy bien. En el primer miembro, entonces voy a tener 2 por 14, 28, más 2X es igual a 9X, este 2X pasa a restar, 28 es igual a 7X, y acá, pues, muy fácilmente, pues me doy cuenta de que X va a ser igual a 4, ¿verdad? Muy bien, entonces tendría la alternativa B como respuesta correcta en la resolución de este problema. Muy bien, entonces de esta manera pues habría concluido con mi exposición. Em, Espero que les haya interesado, espero que haya sido algo nuevo, que no haya sido tan conocido, ¿no? Para que todos aprendamos. Yo también me voy a poner a estudiar mucho más sobre estos teoremas interesantes. Como les decía, en varios problemitas de la IMO, de la Ibero, eh, tenemos que utilizar pues estos teoremas tan interesantes como son Menelao y Seba, y que no se los enseña mucho, no lo practicamos mucho tal vez, ¿no? Yo como material de apoyo les voy a dejar para la parte de geometría. Bueno, usualmente, ¿no? Nosotros practicamos, entrenamos con el libro de Geometría de Goñi, de Juan Goñi Galarza, o Geometría de Bruño, que son para iniciar en la geometría. Y un libro que yo les voy a dejar en formato digital, que se llama Introducción a la Geometría Euclídea, de Carlos Iborra Castillo, ¿no? Un autor reconocido en esto de la geometría. Este textito, entonces ahí estoy seguro de que alguien por ahí no quiere profundizar, oye, ¿qué es el teorema de Tales, el teorema de la bisectriz? Y hay tantos otros teoremas en geometría que muchas veces pues no los conocemos. Entonces en este texto pues van a tener un enfoque de estos teoremas, que con seguridad, pues, para nuestros procesos de entrenamiento y para la resolución de problemas de Olimpiadas, tanto como para componer problemas como para resolverlos, pues nos va a ser muy útil. Bueno, agradezco a la organización de este evento por habernos permitido pues esta disertación, y porque siempre es algo que nos impulsa a seguirnos preparando, a seguir aprendiendo. Y bueno, yo soy uno más de ustedes, alguien que quiere aprender todo esto, los temas interesantes de Olimpiadas Matemáticas. Espero que pues algún concepto, algo haya quedado en ustedes y que les sirva de utilidad en su trabajo. Muchas gracias.